mi amado Padre, me dieron a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Escatimaste en nada, Señor. Se despojaste de todo por amor a Despreciado y nosotros. desechado, el varón de dolor, Llevó nuestras dolencias. que le sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Gracias, Señor. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, Te vio a ti, me vio a ti. de su trono hasta el pesebre, Aleluya. del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Por lo que hiciste en esa cruz. Por amor a tu Dios. Por amor a la humanidad, Señor. Te exaltamos, Dios. Porque solo tú, mi Dios amado, nos lo bien hecho, Señor. Gracias, bendito Dios. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Señor, esa bendita y poderosa
poderosa sangre, Señor, en el cual hay poder, Señor, para libertar, Dios, para libertar de cadenas al oprimido. Padre, esa sangre, Padre bendito, que está viva, Señor, que fluye aún, Señor, en estos tiempos, Padre. Esa misericordia que tú derramaste en esa cruz, Señor, es nueva cada mañana para todo aquel que la quiera. Señor, esa misericordia que día con día, Señor, se llena más de amor, Padre. Padre, gracias, bendito Dios, por ese sacrificio. Gracias por esa sangre, Jesús, que nos limpia, que nos redime, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar en ti, porque esa sangre, Señor, nos da paz, nos da consuelo, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Y gracias, Señor, por este momento, porque podemos entrar, Señor, libremente, Señor, delante de ti, por medio de esa sangre preciosa. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así es. No hay que decirle a la iglesia lo que tiene que hacer. La iglesia tiene que nacerle en el corazón esas palmas, ese agradecimiento al Señor. Aleluya. Recibimos, Señor, en esta hora tu bendita y santa palabra, Dios. Señor, pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir, Señor, ese alimento, Dios, que nos va a alimentar, Padre, la gloria, que nos va a cambiar, Señor, todo lo que traigamos, Señor, vamos a salir diferente, porque tú tomas el control de cada una de esas cargas, Señor, y nos habla, nos alimenta, Señor, a través de tu palabra. Bendecimos, Señor, a tu siervo en esta hora, que sea tu Santo Espíritu tomando el control de su boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? ¿Listo? Y a su nombre. Victoria. Gloria, amén, gloria al Señor. Gloria al Santo que vive y reina. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es su nombre. Gloria al Señor, así es. Lo más importante en este lugar es el Espíritu Santo. Sin Él, nada de lo que nosotros podamos hacer es simplemente un esfuerzo vano, un esfuerzo basado en las fuerzas humanas. Si el Espíritu Santo no está aquí, no está dentro de la iglesia, simplemente es una pérdida de tiempo lo que nosotros hacemos. Venir de nuestras casas, dejar la comodidad para venir a adorar al Rey, para venir a adorar a Dios. Si esto no es dirigido por el Espíritu Santo, si así no lo entendemos, entonces esto verdaderamente se tornaría en un tiempo perdido. Pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? Gloria al Señor. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el sello de Dios en nosotros, que nos tiene ahí. Las arras, dice la palabra, las arras, apartados para ser tomados cuando el Señor decida venir por nosotros. Gloria al Señor. Bendecimos a los hermanos que están aquí y a los que están en los hogares ahí. Vamos a empezar. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y busquen Primera de Reyes, en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 19. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con su presencia, porque su presencia, si no está en nosotros, vano sería lo que hacemos nosotros. Señor, estaríamos como tiestos vacíos, como vasos sin uso,
porque toda la gloria de cualquier cosa que nosotros tengamos, triunfos, Señor, es por medio de Él y para Él. Sea la gloria y la honra para nuestro Dios, el Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado batallas en su caminar como cristianos? Batallas en las cuales ustedes creyeron literalmente que iban a morir, o que de no ser por la intervención divina, ustedes hubieran dejado todo botado. Gloria al Señor. El caminar del cristiano, el caminar del creyente es en base a la fe, no en base a las fuerzas físicas ni mentales. Es a través de las fuerzas espirituales, el creer de que Dios está con nosotros, el creer de que somos sus hijos, el creer que Él está siempre estando en las buenas y estando en las malas, estando en añadidura y estando en sequía. Gloria al Señor. Así lo creemos, ¿verdad? Dice el Salmo de David, creo que 139, dice: si subiera los montes, ahí tú estás; y si bajare al Seol, ahí tú estás. Haciendo ver David, inspirado por el Espíritu Santo, que de cualquier lugar en donde él estuviera, Dios está ahí. Y muchas veces se nos olvida a nosotros esa verdad bíblica. Muchas veces cuando estamos en pruebas, en diversas situaciones difíciles, no entendemos, ¿verdad?, que Dios está a nuestro lado, simplemente por el hecho de que hemos sido eclipsados por la situación que impera en ese momento en nuestra vida. Y a través de la fe, ¿verdad?, no creemos que Dios está con nosotros. Muchas veces Dios se hace a un lado para ver el comportamiento de nosotros como cristianos, a ver en las pruebas que se avecinan, una prueba difícil o una prueba que llegue a nuestra vida. Muchas veces Dios está ahí, pero se hace a un lado para ver el comportamiento que tenemos nosotros en esa prueba. ¿Cuántos de los que están aquí quizás están en pruebas difíciles que no creen, ¿verdad?, de ninguna manera que pueden salir adelante? Pues déjame decirte algo, tengo una noticia para usted. Dios vive y reina por los siglos de los siglos, y ese es el Todopoderoso. Él es el Omnipotente, y Él está en control de toda situación que hasta este momento haya imperado en tu vida. Por lo tanto, simplemente créele a Dios, que Dios tomará control de todas las situaciones, porque Dios te ama, eres su hijo, y Dios tiene la debida vigilancia para todos aquellos que formamos parte de sus hijos. Y aunque estemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra, Él, ¿verdad?, Él estará con nosotros. Gloria al Señor. En Primera de Reyes 19, versículo del 1 al 18, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice así, ¿lo tienen? Acab. ¿Quién era Acab? El rey de Israel. Un rey impío, ¿verdad? Casado con una bruja, una mujer llamada Jezabel. Una mujer pagana, una sacerdotisa del diablo, ¿verdad? Imagínate las alianzas que se hacía en el pueblo de Israel en ese tiempo, en un pueblo donde había muchísima apostasía en ese tiempo. Dice el versículo 1, Acab dio a Jezabel, la esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió,
Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se sentó en una cueva, y se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice así, versículo 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninse, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mebolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quedémonos hasta ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como lo dijimos, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en batallas que libramos a través del reino espiritual de maldad en el cual estamos rodeados? El libro de Hebreos dice que estamos en una nube de testigos. Hay un sinfín de enemigos invisibles que acechan nuestras vidas y que nos rodean, y contra esos enemigos es que nosotros lidiamos una batalla. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted tiene una batalla, yo tengo una batalla todos los días. Diga usted: todos los días. Todos los días. Y debemos estar siempre alerta, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra, para combatir contra todas las acechanzas del diablo, porque debemos de estar alerta, no ignorando sus maquinaciones, como lo expresa el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Para entrar en un contexto, tal vez ustedes, si no han leído acerca de la vida del profeta Elías, no van a entender. Si leen solo de aquí en adelante, van a decir: pero qué hombre, qué tanta cobardía. Es decir, cómo fue amenazado por una mujer llamada Jezabel, después de que él había matado a 850 profetas de Baal, y fue amenazado por una mujer y salió corriendo. No, tenemos que situarnos en un contexto atrás. Fíjate que entendiendo esto, primeramente, cuando Jesús en el monte de la transfiguración se le aparece Elías y Moisés, Elías representaba a los profetas, y podemos ir a leer acerca de la vida de un gran profeta en el Antiguo Testamento. Tenemos que ir urgidos a ver la vida del profeta Elías y examinar. ¿Por qué? Porque él estuvo en representación de los profetas del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. En un momento dado de la historia, un poquito más atrás, si usted va ahí al capítulo 18, se va a encontrar con una lucha bastante férrea que tenía el profeta Elías, que era la voz de Dios en ese momento para advertir y reprender al pueblo que se había desviado hacia la adoración, se había corrompido para adorar, en ese caso, a Baal, que era una representación Baal del diablo, lo que conocemos como el diablo hoy en día. Era en el Antiguo Testamento, era Baal. Entonces el pueblo de Israel se había mezclado, se había corrompido a adorar
¿verdad? Ese culto demoníaco inducido por la esposa del rey Acab, que era Jezabel, una sacerdotisa hija del infierno, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, ahora, si usted va ahí y comienza a leer un poco, no entendemos el comportamiento de Elías cuando él decide huir al desierto por la prueba que se le avecina, por la amenaza que le hace Jezabel. Elías fue el profeta que experimentó quizás más señales de parte de Dios, como Dios respaldando su ministerio. Un poquito más atrás, ahí como lo dijimos, usted se va a encontrar acerca cuando estaban invocando a Baal, a ver cuál era, se hacían una pregunta: ¿quién será Dios? ¿O Baal o Jehová? Esa era la pregunta que redundaba dentro del pueblo en ese tiempo. ¿Quién será Dios? ¿Será Baal o será Jehová? Pues se decidió hacer un sacrificio. Un sacrificio. A ver, el que tomaba ese sacrificio, ese era el verdadero Dios. En ese caso, verá, comenzaron los profetas de Baal a presentar un sacrificio. Ese sacrificio, verá, consistía en ese momento en un sacrificio visible, de un sacrificio, un holocausto de carne, ¿verdad? En ese momento era muy propio de la época hacerle sacrificios de esa índole. Pero dice la palabra que los sacerdotes, es decir, los profetas de Baal, se flagelaban hasta salir la sangre. Era un frenesí grandísimo para poder que ese Dios Baal se manifestara y consumiera el holocausto, el que habían ellos preparado, el sacrificio, para que todo el pueblo entendiera que no estaban adorando a un Dios falso, sino que Baal era el verdadero Dios. Y eso se flagelaban en ese momento. Elías se burlaba de ellos. Nótese ahí algo, se burlaba de todos ellos. Estaba hablando Elías quizás solo, en ese momento él se encontraba solo, así como usted se puede encontrar solo en este momento en una prueba, en una situación difícil, pero no está solo literalmente porque Dios está contigo. Así estaba Elías burlándose. Griten más, quizás está dormido. Le decían, grítele más, quizás te duerme Baal. Y por nada no se manifestó, porque todo Dios es mentiroso, todo Dios, excepto nuestro Dios que es verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y Elías se burlaba de ellos. Tal vez usted conozca la historia. Se burlaba de ellos. Pero uno no entiende, ¿verdad?, cómo él, después de que se manifestó, Dios dice que Dios, cuando se manifestó Elías, preparó el holocausto. Ya cuando ellos se cansaron, ya cuando vieron que no había manifestación de Baal, Elías preparó su holocausto, un holocausto sacado del corazón, teniendo la fe y la convicción de que Dios le iba a manifestar y iba a consumir esa ofrenda que él había preparado, para que el pueblo viera, se despertara de que el verdadero Dios es Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Cuántos alaban al Rey? Denle un aplauso a ese Dios que usted tiene, porque Él lo puede librar de la situación que ha estado imperando hasta este momento. Y usted puede llegar a su casa y ver que todo el camino se allanó, que Dios abrió camino en el medio del desierto para que usted avance más allá. Gloria al Señor. Dice la palabra que cuando Elías terminó de preparar la ofrenda, hizo una zanja y la llenó de agua para que fuera más evidente de que Dios se iba a manifestar grandemente consumiendo el holocausto de Elías. Y así lo fue. Cuando Elías oró simplemente a Dios: aquí está Dios, consume todo esto. Dice que bajó el fuego del cielo de parte de Dios y Dios lamió hasta el agua de la zanja. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Ahora, lo que acabamos de leer pareciera que no va con la verdadera vida de Elías, con la comunión que él tenía para con Dios. Es decir, fíjate, si fuera usted alguien que tenga el respaldo, ese respaldo de usted literalmente presentarle una ofrenda a Dios y ver que del cielo descienda fuego del cielo y le consuma una ofrenda usted en ese momento. Es decir, presten atención aquí. Elías fue un hombre que vio la gloria de Dios, vio a Dios operando en su vida, aún hasta para alimentarlo. Dios hizo que en aquella viuda no se escaseó el alimento. Cuando Elías llegó, Dios se encargó de alimentarlo. Dios se encargó de alimentar a Elías cuando a través de los cuervos le traía carne y pan. Imagínate usted.
Es decir, aún con esas manifestaciones tan grandes de parte de Dios para que Dios haga, Él decide cuando dice la palabra que acabamos de leer aquí. Dice, mire lo que dice el versículo 2, 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Esa noticia que se le dio a Elías de parte de una mujer, después de que él había matado 850 profetas falsos, él los había, ¿verdad?, decapitado. Aún así, él decide a través de una noticia que le da una mujer, decide huir y dejar el ministerio de lado, dejar el llamado de lado para huir hacia otro lugar. Gloria al Señor. Dice la palabra que Elías huyó al desierto, dejó a su siervo, es decir, a Eliseo, que era el siervo de Elías, como diciendo: ya no te necesito, ¿para dónde voy? Ahí se fue Elías solo, pero dice que la palabra que Elías echó un enebro. Ahí un enebro es un árbol que mide específicamente unos 4 metros de altura, no es muy alto, pero ahí se echó Elías y oraba a Dios diciéndole, mire la prueba que estaba pasando Elías, diciéndole a Dios que le matara, que le quitara la vida. Esas son las pruebas que le vienen a los hijos de Dios. Aún Elías, teniendo la unción, teniendo el poder y el respaldo de Dios que él tenía, aún así fue sometido a una prueba tan difícil. Gloria al Señor. En esos momentos, ¿a dónde está Dios? Puede decir una persona, ¿a dónde está Dios? Elías decide huir, pero ¿dónde estaba Dios? Dice la Biblia que allá donde estaba, Dios le dice: pero ¿qué haces tú aquí? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Como diciéndole a Dios: es que no deberías estar aquí. Tu ministerio está allá para anunciarle a este pueblo apóstata, a reprenderle, a llevarle palabra, a recitarle la ley, que era lo que se daba en ese momento, a llevarle palabra, a reprenderle. Es ahí donde tiene que estar. ¿Cuántas personas a través de pruebas en este tiempo que estamos viviendo, deciden huir de la guerra, huir de la batalla y decir: bueno, se acabó para mí esto? Muchas personas han decidido hoy dejar hasta el ministerio de lado. Hay iglesias que se están cerrando, hay templos que se están cerrando, y muchos pastores han decidido o van a decidir de aquí en adelante. Por eso esta palabra es para esas personas, especialmente que, como Elías, tienen la unción, tienen la palabra y han visto la gloria de Dios en su ministerio, pero están decidiendo, le están pasando por su cabeza el temor, el miedo se está alojando en su corazón y están decidiendo o están pensando en salir huyendo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Esta palabra es para usted que está pasando diversas situaciones. ¿Dónde estaba Dios cuando Elías huyó? Dios le seguía, porque Dios no abandona a sus hijos. Porque usted esté en la guerra, o esté trabajando, o esté en cualquier lugar, Dios está con usted. Ahí estaba un ángel y dice que la palabra de Dios, mire, para respaldar. Primeramente llega un ángel a despertarlo, porque Dios tiene cocina y cocineros. Y ese ángel tenía una torta cocinada a las brasas para Elías, para chinear a su hijo, para chinear a su siervo. Así es que aunque usted le pase el miedo por su corazón, aunque usted no sienta, ¿verdad?, ese quizá respaldo hasta este momento de Dios, usted dice: quizá Dios me ha dejado solo, quizá le he ofendido y ya no me ama. Dios está contigo, Dios está conmigo, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba con Elías. Hubo un mover ahí de ángeles para llevarle alimento a Elías, trayéndole a él provisión, pero especialmente para decirle: ¿qué tú haces aquí, Elías? No es esto lo que estás haciendo, no es esto a quien te mandé. Le he puesto a este tema: ¿cuál es nuestro lugar? ¿Qué creen ustedes, iglesia? ¿Cuál es el lugar tuyo dentro de este mundo actual? Dentro de esta estructura mundial, dentro de todo lo que se está dando hoy en día en el mundo entero, ¿cuál es el lugar que te das tú? Porque Dios te dio un lugar.
Dios te dio un lugar a través de la sangre de Jesús. Dios te da un lugar a través de la palabra. Dios te da un lugar, un respaldo a través del Espíritu Santo, que es el poder que opera en ti. Pero ese lugar o se lo da uno o se aleja o lo desecha. Hoy es necesario entender y saber nosotros en el mundo actual que aunque se esté levantando cualquier tipo de situaciones adversas y diversas, aunque detrás de todo esto están nuestros planes demoníacos del diablo, todo esto que se está dando para cerrar de alguna manera los templos y que no hay dejar de desechar, hacer de lado a los niños que ya no tienen acceso al templo, ni a los ancianos, gloria al Señor, todo esto simplemente tenemos que saber y entender de que Dios no nos ha desechado, de que Dios no nos ha dejado, que Dios está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué creen ustedes cuál sea el lugar en este mundo? La sal de la tierra, la luz del mundo. Pero hoy en día nosotros como que algo está llegando. Hay un temor, hay un miedo, así como Elías. Y Elías literalmente salió huyendo. Elías era, en estos momentos, si hubiera competencia de atletismo y Elías yo creo que hubiera ganado una competencia porque él corría mucho, tenía una condición física enorme. Así es que él corrió, él huyó a través de una noticia de una mujer. ¿Creen ustedes que esa mujer tenía el poder y la capacidad para poder cortarle la cabeza a Elías cuando Dios se había manifestado en él y él a través del poder de Dios había derrotado a 850 profetas falsos? ¿Creen ustedes que una simple mujer? El enemigo muchas veces, el enemigo nunca va a tener el poder, la facultad para destruir, para tocar la integridad, ni física, ni mucho menos espiritual de un hijo de Dios. No tiene ese poder, pero el enemigo va a tratar de intimidar a través de las palabras, a través de las amenazas, a través de los medios. Hoy en día el mundo, el diablo está transfiriendo a través de las ondas de internet y todo ese tipo de cosas y está metiendo un miedo, un temor al corazón del creyente, al corazón de la iglesia. Y hoy muchos creyentes están encerrados en la casa porque ya no creen a la escritura, porque ya no creen a la palabra, porque la han dejado de lado, porque prefieren ver las noticias de la televisión, ver las noticias seculares, de ver las noticias que Dios tiene para su vida, que Dios tiene para mi vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuál noticia está metiendo usted en su corazón? ¿Las noticias de Dios o las noticias del mundo? Porque el mundo le mete y ya usted casi no puede salir de la casa, ya no puede respirar el aire, ya no puede tocar nada, ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se muere. Pero Dios dice que te va a respaldar. Y aun cuando Pablo sintió el veneno de una víbora en su cuerpo, recorrer el cuerpo, el mundo esperaba que Pablo se muriera, pero Pablo quedó de pie. Pablo no sufrió daño y eso fue para testimonio al pueblo en ese momento, para que vieran que el poder de Dios estaba ahí. ¿Cuánto tienes el poder de Dios en este momento? Gloria al Señor. El Espíritu Santo está. Cuando el Espíritu Santo está en usted, usted tiene ese poder. Si usted no tiene el Espíritu Santo o usted duda de Él, es cuando comenzamos a recibir nosotros ese retroceso en la fe. Gloria al Señor. Algo que me llama la atención es ver al profeta Elías orando para que Dios le matara. Cuando usted está en una prueba difícil, qué dicha que Dios no nos hace caso. Porque cuántas cosas le pide usted a Dios cuando usted está en una prueba. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios? Elías le pide a Dios que lo mate, pero después se va a dormir. ¿Cuántas cosas si Dios le hiciera caso a usted, me hiciera caso a mí? Imagínate. Gloria al Señor. A veces dice la palabra que hay que echar vuestra ansiedad en Él. Elías, algo que me llama la atención es que él utiliza estas palabras y dice: porque yo no soy mejor que mis padres, dice él. Yo no soy mejor que mis padres. Usted y yo tampoco somos mejores que nuestros padres, a excepción que usted ha sido lavado con la sangre del Cordero y quizá ellos no. Que usted recibió el Espíritu Santo y quizá ellos no. Si yo
no hubiera sido lavado con la sangre de Cristo, estuviera practicando los mismos pecados de mis padres, estuviera en idolatría, estuviera con vicios, estuviera en eso. Pero así oró Elías: yo no soy mejor que mis padres. La excepción, la exclusividad que tenemos nosotros para con el mundo, para con nuestros padres, para con nuestras familias, es que Dios está con nosotros, es que somos sus hijos. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Esa es la única diferencia. Ahora, la batalla que había ganado Elías, derrotando a los 850 profetas de Baal, fue Elías el que lo derrotó, fue Dios. Fue el Espíritu Santo el que estaba obrando en él. Cuando él se burlaba, cuando él decía: está dormido, despierto, lo griten más duro, todo eso era a través del Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el profeta y lo usaba, pero no se quedaba en él, se iba. Usted y yo, el Espíritu Santo llegó a vivir con la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros, Él vive con nosotros. Por eso lo que hacemos nosotros es para gloria y honra de nuestro Dios. Y todas las batallas que ganemos, es Él el que sale ganando, porque los hombres del mundo glorifican a Dios a través de nosotros, a través de las pruebas. Qué lindo es ver cuando nosotros salimos adelante. Qué lindo es ver cuando el mundo reconoce y glorifica a Dios, porque dicen: mira, pero este es aquel borrachito, pero este es aquel vicioso, pero esta es aquella persona. ¿Y cuántos años tiene ya caminando? 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio. Qué lindo es ver cuando alaban a Dios. Y eso es porque las batallas que nosotros ganemos es porque el Dios pelea nuestra batalla, es porque Dios está con nosotros, es porque el Espíritu Santo nos pone el querer como el hacer, es porque a través de Él es que nosotros podemos vencer a todo reino de las tinieblas que se levante en contra nuestra. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Cuando el Espíritu Santo hace la acción, utiliza a Elías para destruir a los profetas de Baal, destruir el culto pagano que se estaba dando, y el Espíritu Santo le deja. Elías vuelve a ser la simple persona, el simple personaje. Una persona sin el Espíritu Santo es una persona simple, es una persona común y corriente, en que no hay diferencia entre sus ancestros y él. No hay ningún tipo de diferencia entre sus familiares que existieron antes, bisabuelo, tatarabuelo, abuelo y padres. No hay diferencia entre ellos y él. ¿Por qué? Porque simplemente el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. El Espíritu Santo es el que opera. Y eso lo experimentó el profeta Elías. Cuando el Espíritu Santo lo utiliza para llevar a cabo esa hazaña y lo deja, él huye a través de una amenaza de una simple mujer. Eso es porque ya él estaba en él mismo. La naturaleza divina que operó en él para llevar a cabo esa hazaña ya no estaba en él. Usted y yo, hermana y hermano que me escucha, creyente, hijo de Dios, hija de Dios, hoy en día se está contristando mucho al Espíritu Santo. Hoy en día, porque Él se entristece cuando no le toman en cuenta. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios y comenzamos a prestar oído a lo que dice la televisión, a lo que dicen los medios, a lo que dice eso y no lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo se entristece. Y eso es terrible para un creyente, porque cuando nosotros operamos en el mundo teniendo la fe, como somos, de saber de lo que somos, hijos de Dios, y comenzamos a hacer a un lado al Espíritu Santo, entonces comenzamos a entrar en un temor, en un miedo, así como el miedo que embargó a Elías, el cual lo hizo huir de la batalla, huir del ministerio, huir de la obligación que tenía para con Dios. Y tenemos que saber eso. Nosotros vivimos a través de lo que Dios nos dé. Nosotros vivimos porque Dios está con nosotros. Hoy en día es muy difícil lo que viene para el mundo. Es muy difícil
las experiencias que vamos a tener de aquí en adelante. Y es muy difícil. Ojalá hubieran voces de aliento en este momento para seguir predicando lo que hasta este momento estábamos predicando. Muchas personas, y ojalá, porque muchas personas, pastores, muchas personas, siervos de Dios, muchas personas de aquí en adelante, usted ha visto cómo se están muriendo los pastores hoy en día. Es decir, hasta el COVID-19 ha alcanzado a algunos. En una congregación en Nicaragua acaban de morir 2 pastores. Usted dice, ¿y por qué? ¿Y la promesa? ¿Y dónde está la promesa? ¿Saben por qué? Porque cuando dejamos escuchar la voz de Dios, yo no digo que sean malos pastores, yo no digo de ninguna manera eso, yo no digo que las promesas, ¿por qué no se cumplieron? No digo eso. Es que Dios, de aquí en adelante, escuche bien esto, porque aquí está el mensaje para el día de hoy. Es que Dios, de aquí en adelante, vamos a tener que variar la predicación de lo que, como lo hemos hecho hasta este momento. Por eso, porque Dios ha permitido que se cierren los templos, pero es que ahí no le adorábamos, pero es que ahí no le alabamos. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué no seguimos ahí? ¿Qué es que ofendimos a Dios? ¿Qué es que a Dios no le gustaba lo que hicimos? No es eso. Es que Cristo viene pronto y debemos de variar drásticamente lo que hemos predicado hasta este momento. Estábamos básicamente, en muchos casos hasta entreteniendo, porque estábamos embelleciendo los lugares para que la gente estuviera contenta, para que vieran ahí los entornos y se sintieran como en su casa. Y la predicación siempre incomoda. El evangelio, la palabra siempre va a incomodar al creyente, lo va a exigir a ser mejor cada día. Y hoy estamos extendiendo el reino de Dios a otras personas que no han tenido acceso a ese reino. Y a través quizá de la predicación de hoy en día, estas predicaciones quedan grabadas. Y a través de esto quizá un día se van a salvar cuando vengan esos acontecimientos que están descritos ahí. Gloria al Señor. La palabra dice, en aquellos días el que invocar el nombre del Señor será salvo. Muchas personas van a creer. Estamos extendiendo el reino a esas personas. Ahora, ¿por qué están muriendo personas? Y se van a morir más pastores. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, es decir, Dios no se va a adaptar a mí. Dios no se va a adaptar a ningún pastor. Es el pastor el que tiene que adaptarse a la palabra de Dios. Es uno el que tiene que adaptarse a Dios, a la disciplina de Dios. Y muchas personas ya no están capacitados para seguir adelante. Porque el mundo va a exigir algo mayor de lo que hemos estado dando hasta este momento. Gloria al Señor. Quizá muchas personas se sientan con más unción que Elías. Quizá muchas personas han experimentado el poder de Dios obrando en sus vidas, como Elías. Quizá muchos hoy se jacten hoy en día. Para mí no existe otra persona al cual haya visto la gloria de Dios como el profeta Elías, pero aún así, eso no fue, de alguna manera, lo convenció para que él dejara su botado, saliera huyendo de una amenaza de una mujer. Por lo tanto, todos nosotros, hijos e hijas de Dios, creyente, pastor, evangelista o lo que sea, cuando desecha, es decir, cuando no se mete a ver lo que Dios quiere, a ver cuánto Dios quiere que hagamos, y no nos metemos Dios desea, vamos a ser desechados, porque ya no les sirve. Es decir, Jacob muerto y Pedro encarcelado. ¿Por qué Jacob muerto? ¿Por qué decapitar el rey Herodes a los... ¿Por qué? Porque el propósito de Jacob ya se había cumplido. Así en muchos pastores se ha cumplido ya el proceso en ellos, y Dios les va a librar de lo que más adelante viene. ¿Por qué? Porque primeramente de aquí en adelante la predicación va a tener que variar drásticamente, porque vamos a extender el reino ya no a la congregación, ya no vamos a edificar con palabra a la congregación simplemente, vamos a extender el reino a los ateos, a las prostitutas, a los homosexuales y a todas las personas que nos medio. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Gloria al Señor. Dios de ninguna
se va a adaptar a lo que hace alguien. Debemos examinar muy fuertemente, muy minuciosamente nuestra doctrina, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que a Dios no le agrada, por qué Dios hace esto, porque ahora, hoy en día han venido muchas amenazas y como que ya la iglesia, entiendan este mensaje, por favor. Yo quiero que me aquí. Yo quiero que me escuchen todos los que están ahí, porque creo que todavía no se he proyectado mi sentir cuando Dios me ponía a orar en este mensaje. Hay una estructura demoníaca tan grande. Hoy en día entendemos que la bestia, el anticristo, es de alguna manera reinando encubiertamente en el mundo. Y es para que entiendan el mensaje. Es a través de estos medios, lo que se ha dado en estos días, en estos meses, en este año, que el anticristo está enviando un mensaje claro a la iglesia, la cual él quiere derribar, la cual él quiere pisotear. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Y él lo que está tratando de hacerle ver a la iglesia es infundirle el miedo, infundirle el temor. Hoy se ha levantado contra la estructura en sí de lo que se lleva a cabo en la iglesia, en lo que es el culto. Y muchos hoy en día se están doblegando hacia eso. Cuando el anticristo, cuando el reino que se está llevando a cabo envía la noticia, bueno, los ancianos no vayan. Es decir, los pastores, es decir, ya no van ustedes. Desecha. ¿No dice la palabra que hay que dejar 99 ovejas para ir por una que se le pierda? Y ahora, hoy en día, ya estamos recibiendo el miedo, el temor del mundo, el temor del mundano, porque está por encima ya el temor del mundo, el temor al diablo, el temor del anticristo, que el temor de Dios. Los niños no van y de ellos no es el reino de los cielos. Y hoy estamos pisoteando lo que el ministerio que Cristo nos ha dado. Hoy nos estamos doblegando ante esa situación y nos están enviando un mensaje claro. El diablo nos está enviando un mensaje claro. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? ¿Por qué es que el creyente hoy no cree en la palabra? Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. ¿Cuántas personas, y no solo la fe evangélica, cuántas doctrinas han sido pisoteadas? Yo me imagino cómo se siente el católico en este momento. Se le transmitió por siglos que la hostia era el cuerpo de Cristo literal. Pero ahora el anticristo, la bestia, les ha metido, es decir, ahí envió una noticia, no, porque esa hostia tiene COVID-19, no la reciban. Pregúntense en esto y razonen un poquito. ¿Cómo se puede sentir un católico, un creyente católico? Si yo creo que eso literalmente es el cuerpo de Cristo, yo voy y como ese cuerpo, yo voy y ingiero ese cuerpo y nada ni nadie me va a hacer que yo deje de recibir eso. Porque ¿quién puede desechar a Cristo? Pero vino un temor, es un ataque a la fe, no solo a la fe cristiana, sino a la fe católica, no solo a la fe, sino a otro tipo de fe, porque el anticristo se va a levantar contra todo lo que es llamado Dios y es objeto de culto. ¿Cuántos alaban al Rey? Pregúntense ustedes eso. Reparte un tratado evangelístico uno a las personas en la calle, no, es que eso tiene COVID, eso está contaminado. ¿Qué más contaminado que el corazón del perdido? Que se muere hoy y se va literalmente al infierno por una eternidad. Y la iglesia está cayendo en ese miedo, en ese temor. Hablamos el viernes en un estudio. Estábamos llevando el apocalipsis del mensaje de los 3 ángeles. Como el primer ángel lo que hace es que vuelvan al temor de Dios. Un temor de Dios cuando esté reinando el anticristo, porque el temor de Dios ya se perdió. Porque ya la gente teme al anticristo, porque ya teme al mundo, porque ya teme eso y ya no teme a Dios. Imagínate. Un ángel tiene que enviar Dios para hacerles ver que tienen que volver al temor de Dios.
Hoy estamos recibiendo eso. Y uno dice, ¿y dónde está la unción? ¿Y dónde están las prédicas? ¿Y dónde está la palabra que tenía este hombre? ¿Y dónde está todo lo que se hacía aquí tan lindo? Se fue, se fumó. Muchos están escondidos, atemorizados, tomando jugo de limón en la mañana, tarde y noche para que no les hagan el COVID. Increíble lo que se está dando hoy en día. Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno iban a poder contra la iglesia. Somos nosotros los que vamos contra el mundo. Somos nosotros como iglesia de Cristo los que nos levantamos para ir a romper las murallas del infierno y arrebatarle a las lesbianas, a los homosexuales, a los pecadores para meterlos al reino de los cielos. Cuando nosotros le predicamos el evangelio a una persona, literalmente estamos haciendo eso. Estamos abriéndole la puerta al infierno para que entre al cielo. Pero hoy se está metiendo ese miedo, se está metiendo ese temor. Eso fue lo que le pasó a Elías. Desde ese momento creo que entiendan ustedes esto. Elías ahí, ¿y dónde está tu lugar, Elías? ¿Qué haces aquí? Es lo que le dice el ángel. ¿Qué es lo que haces aquí? Tu lugar está allá. Tu lugar está a predicar la palabra. Nosotros los ha enviado Dios a predicar la palabra, y cuando no lo hacemos, estamos desestimando el evangelio, estamos haciendo a un lado la predicación, estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo, lo estamos contristando, porque el Espíritu Santo es a través de la iglesia, a través de nosotros, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? El tema se llama ¿cuál es nuestro lugar? Que el lugar que yo me doy es el lugar en que Dios me puso. El lugar que yo tengo, que usted debe tener, es el lugar en que Dios le puso, y usted tiene que creer de que lo que dijo Dios, eso es lo que tiene que ser usted en este mundo. No es usted el que tiene que estar debajo de los pies del mundo. Es el mundo el que tiene que estar debajo de sus zapatos. Porque ahí es donde lo puso Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. ¿Quién vive? En 2 de Timoteo 1:7 dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios ¿a quién? A nosotros, a los creyentes, a la iglesia. Porque no nos ha dado Dios su espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gloria al Señor. ¿Escucharon esto? De amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuánto de esas cosas hay en la iglesia hoy en día? Amor, poder, dominio propio. ¿Por qué? Porque ya estamos escuchando al mundo. ¿Que me va a matar? ¿Y qué que me mate? ¿A través de qué vía me va a enviar Dios al cielo? ¿A través de que alguien me descargue un arma? ¿A través de que me atropelle un carro? ¿A través de una enfermedad? ¿A través de lo que sea? ¿Y qué importa si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Y si estoy yo muerto en el cuerpo, estoy presente con Dios. ¿De qué me vale el método que utilice Dios para llevarme al cielo? Llevarme a la mansión celestial que está preparada para mí, no todo para mí, sino para que todos los que esperan la venida de Cristo, ¿cuántos lo esperan? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Espíritu de cobardía, de amor, no nos ha dado Dios ese espíritu. Es de amor, poder, pero el mundo nos ha tratado de... Muchos de los gobiernos, lo que creen los gobiernos hoy en día, es que nosotros simplemente somos una religión, una estructura religiosa igual que todas. Nosotros no somos una estructura ni una religión, somos la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre, ungida con el poder del Espíritu Santo para llevarle la buena nueva de salvación al perdido. Estamos para ser la luz del mundo. Gloria al Señor. Y eso el mundo lo tiene que entender. Juan el Bautista experimentó lo mismo. Se llenó de miedo, él en la cárcel. Eres tú, le dice, manda a decir a Jesús. Eres tú, esperamos a otro. Pero vean la respuesta del Señor. Díganle a Juan. Los paralíticos se levantan, los ciegos ven. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el poder del Evangelio. Algo que no vio Juan porque él no hizo ningún milagro. Pero ese es el Evangelio. Es cuando ve uno a alguien levantarse de una parálisis. Es cuando ve una persona ser sanado. Eso es lo que está haciendo.
Pero hoy parece que los enfermos somos nosotros. Los paralizados, los aterrorizados somos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de oír la voz del Espíritu Santo. Hemos dejado de oír la voz de Dios. Hoy, ¿cuántas personas, cuántos pastores hoy en día? Y eso ya me tiene a mí hasta el copete. Escuchar creyentes, qué lindos son, qué obedientes que son. Hermano, hay que sujetarse a las leyes terrenales. Qué lindos, metidos en la casa, todos temerosos. Y dígame una cosa, y esto va para todos ahí. Y cuando el anticristo dentro de poco será la ley mundial, es una ley. Y te vas a poner la marca de la bestia porque será la ley, y hay que sujetarse a la ley del anticristo y hay que ponerse la marca de la bestia. Porque muchos a través de esta obediencia lo que se están encarrilando es a que el anticristo los marque como vacas. Qué lindos, oye, qué obedientes son. Hermano, hay que sujetarse a las leyes terrenales. Pero están infringiendo las leyes de tránsito, están infringiendo las leyes de Dios. Se están divorciando de aquí como agua, se están casando, dándose en casamiento, están presentando foticos ahí para conseguir novio siendo casado, divorciado y recasado. Y hay que sujetarse a las leyes terrenales. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Gloria al Señor. Alabe lo que Él vive. Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 8, di lo que dice. 19:8. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este monte Horeb es el mismo Sinaí. Es donde Dios le habló a Moisés. Es donde Dios le dijo a Moisés: verán mis espaldas. Esta misma cueva donde Elías se metió ahí en Horeb, es la misma cueva donde Dios. Esto es lo que tiene que hacer el creyente. Lo que tiene que hacer el creyente es meterse a la presencia de Dios, buscar a Dios, buscarlo, humillarse. Porque Dios tiene reemplazos para nosotros y es lo que está haciendo en este tiempo. Dios está reemplazando a los pastores por los evangelistas. Aquellas personas. Ya no hay que pastorar a nadie. Ya no hay quien. Entonces vamos a ejercer el ministerio de evangelismo. Gloria al Señor. Miren lo que le manda Dios a Elías, diciéndole: pues ve, Elías, ya sé que te agarró temor, ya sé que desestimaste todo eso. Ve y úngeme a Eliseo. Él va a tomar tu lugar. Dios tiene a aquellas personas que van a tomar el lugar de nosotros. De ninguna manera el evangelio se va a acabar porque nosotros faltemos. Si no faltó el evangelio cuando Pablo lo decapitaron en Roma, si no faltó el evangelio, si se siguió predicando, ¿cuánto más nosotros que no somos siervos tan inútiles? Ahí estaba Eliseo esperando la oportunidad. Ahí estaba Eliseo esperando esa simple oportunidad. ¿Para qué? Para él ir a hacer con gozo lo que Elías no quiso hacer. Amén. El mundo no ha cambiado mucho, parece ser. No ha cambiado mucho. Hoy nos estamos llenando de temor, así como Elías. Hemos visto la gloria de Dios en sus vidas. ¿Cuántos de aquí han visto la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han visto milagros? ¿Cuántos han visto señales? ¿Cuántos han visto? Y hoy estamos huyéndole a cualquier palabra, a las noticias del mundo. El mundo está igual. Y mire si está igual. Hoy en día, en este momento, siglo XXI, en el siglo XXI, la estatua de Baal, de ese Dios al cual adoraban ahí, muchos de Israel, a excepción de 7,000 personas, y el resto del mundo casi que estaba ahí. Hoy esa estatua está en Roma. Ahí está esa estatua. ¿Ustedes creen que el mundo ha cambiado algo? Está igual. Hoy hay una lucha entre Dios y Baal. Hoy hay una lucha férrea. Es espiritual esa lucha.
Jezabel enviando mensajes a través de las noticias. Es que te mueres si sales. Y la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Hoy hay que ponerse o una mascarilla o ponerse la Biblia en el pecho. Hay que armarse de la fe o quedarse encerrado en la casa. ¿De qué manera? Muchos pastores van a morir y ustedes van a comenzar a ver noticias de pastores que van a morir. Y eso es porque ya cumplieron su ministerio. Así como Elías fue llevado al cielo, así van a ser muchos llevados. ¿Por qué? Porque ya hasta este momento no van a entender de qué manera se va a predicar de aquí en adelante. Y el ministerio pastoral de aquí en adelante va a ser hecho a un lado. En su mayoría, si eso no lo quieren entender muchos, pues tienen un problema grave. Y todavía no se han despertado a lo que está aconteciendo en el mundo. Pero el ministerio pastoral va a ser hecho a un lado. Y vamos a tener que despertar lo que es el ministerio dormido del evangelismo. Eso es lo que básicamente estamos haciendo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Quién vive, iglesia? Dios tenía acaparados 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal en ese tiempo. Elías creía que solo él era. Así como usted se cree quizá en este momento que, es decir, que poquitos estamos en la iglesia, que poquitos seguimos. Pero no importa, es que son poquitos. Elías creyó que él solo era él. Y Dios dice, me he reservado un remanente. Hoy usted sabe muy bien el pecado que hay en el mundo. ¿Cuántas personas están doblando su rodilla ante el divorcio, ante el adulterio, ante la fornicación? ¿Cuántos están doblando sus rodillas ante ese Dios y nadie les amonesta? Quizás desde un púlpito les están bendiciendo. Eso es lo que Dios va a acabar. Y eso es lo que se metió a la iglesia hace tiempos. Y eso es lo que no sirve de aquí en adelante. Eso es lo que Dios va a tratar de llevar a cabo de aquí en adelante, otro tipo de predicación. Porque hoy, con tal de ver la iglesia llena, ahí cabe todo. Todo es válido. El otro día estaba reprendiendo un demonio y yo una persona y había otro tipo ahí metido en la iglesia y estaba filmándome en un celular para denunciarme. Porque hoy hasta los demonios tienen que estar a salvo en la iglesia. Los demonios están a salvo. Porque los hijos de Dios ya no pueden levantarse a reprender. Ya no pueden levantarse con el poder y la autoridad que Cristo los denegó. Porque hoy los están filmando para denunciarlos. Porque estamos incomodando al reino de las tinieblas. Porque eso es, ya no hay iglesia. Ya no hay congregación. Estamos extendiéndole. Muchas de las personas que estaban en congregaciones hace un año, hoy en día están en pecados graves. Estamos lanzándole un mensaje claro al mundo entero. Estamos lanzándole un mensaje a esas personas que se han desviado y que están en pecado en este momento, para que se vuelvan a Cristo, porque no hay mucho tiempo. Muchas de las cosas que le pasa al mundo en estos tiempos es que no atiende las advertencias de Dios. La palabra dice, si oyes hoy tu voz, no endurezcas su corazón. Y el mundo cree que tiene mucho tiempo para meditar en esto, tiene mucho tiempo para ahí poquito a poco comenzar a meterse, a conocer. No hay mucho tiempo. Si no entienden esto, lo van a entender de aquí en adelante, porque cada palabra que se da es una advertencia de parte de Dios en este tiempo. Y las cosas, si ustedes creen que va a ser igual, ya no van a ser igual. Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Esto fue la primera sacudida de muchas que van a ver, pero el Espíritu Santo ya había hablado que este año, en 2020, iba a haber un terremoto a nivel mundial. Y Dios está sacudiendo porque Dios cumple su palabra y está sacudiendo al mundo entero. Y esta fue la primera réplica. Así es que si las personas que se están llenando de miedo en este momento, definitivamente no van a poder avanzar.
no van a poder avanzar de aquí en adelante. Mejor tienen que pedirle a Dios o entregar los hábitos, entregar las tenis, entregar los guantes y decirle a Dios, dejo esto de lado. Y pobrecitos de las personas que se vinieron a querer hacerse de dinero a través de la fe. Pobrecitas, porque esos son los primeros que van a salir corriendo. Que salgan corriendo a disfrutar de los bienes que tienen, que se han robado. Que salgan corriendo a disfrutar de eso. Porque ahí les va a alcanzar el juicio de Dios. Esos son los que verdaderamente son manchas en las túnicas de los creyentes, en las túnicas de la iglesia, y todas esas personas verdaderamente lo que han manchado el evangelio de Jesucristo. Y pobre de ellos en este tiempo. ¿Por qué hablamos así? Porque ya no hay tapujos de nada. Hay que entender, hay que saber y entender. Pablo dijo literalmente, Emineo y Alejandro se desviaron de la fe. Los llamó por nombres. Hoy también de la misma manera, todos los que se han desviado hay que llamarlos por nombres. Porque son personas que están vendiendo el evangelio de Jesucristo. Están vendiendo el evangelio de Dios. Gloria al Señor. Que no nos pase a nosotros como Elías. Es decir, saber, Elías creyó quizás que lo que él estaba llevando a cabo cuando Dios se manifestó, eso quizá era propio de él. Nosotros, todo lo que hemos hecho, todas las situaciones que hemos ganado, las batallas, el hecho de que estemos aquí, todo eso es para darle la gloria a Dios. Porque nosotros por sí mismos estuviéramos metidos en una cantina, estuviéramos metidos en el mundo, al igual que el peor de los perdidos, disfrutando del mundo. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios y nunca se nos debe olvidar el que lo que hemos recibido es porque Dios nos lo dio. Eso es lo único que tenemos. No se nos tiene que olvidar eso. Lo que soy hoy es porque Dios me lo dio. Por mí fuera, ¿dónde estuviera yo? Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, todo espíritu que vuele se arrastre por el cielo y por la tierra, sea repelido a través de la palabra. La espada del espíritu que se bate de un lado a otro en la iglesia, en el remanente fiel que no ha inclinado su rostro, no ha besado su boca a Baal. Que el Espíritu Santo comience a operar, fortaleciendo, así como Elías se fortaleció a través de la comida celestial. Nosotros a través de la comida celestial podamos seguir adelante, ejerciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Seguimos adelante, y cuando hay logros en nuestra vida, tenemos que saber entender que fue Dios el que los hizo a través nuestro y no a través de nosotros mismos, porque de nosotros nada puede salir bueno. Padre bendito, opera el milagro, opera, Señor, comienza a soplar en los corazones de todas aquellas personas que se han desviado, que han incurrido en pecado y que ya no están aborreciendo el pecado y se están metiendo cada vez más al mundo. Y terminarán quizá, si no se arrepienten, como la mujer de Lot, amando a Sodoma y Gomorra. Padre, sopla, Señor, sopla, Dios, en sus vidas, en sus corazones. Trata con ellos, no importa cómo. El método tú lo sabes, Señor. No importa, manco, cojo, sean atropellados por un carro, sea cualquier método, Señor, porque es mejor entrar al cielo manco, sin una pierna, sin una mano, sin un ojo, que irse al infierno entero. No permita, Señor, que continúen en ese pecado. No permita, Señor, que se introduzcan más en el mundo. Llámalos, Señor. Amárralos a ti con cuerdas de amor y misericordia. Atráelos a ti, Señor. Padre de la gloria, te lo pedimos, te lo rogamos. Intercedemos como Abraham por ellos, Señor. Intercedemos como Abraham por Sodoma y Gomorra. Así lo hacemos nosotros por ellos, por el mundo, Padre bendito. Pidiéndote a ti que en este Sodoma y Gomorra actual tú saques al perdido, le permitas ver la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, le brille en sus corazones y en sus mentes y puedan introducirse en el reino de Dios. Dios de la gloria,
Pedimos que bajo la autoridad que estamos, en la autoridad del Espíritu Santo que nos da, hoy nos levantamos a creer que nuestro Dios vive y reina, porque Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él nos ha prometido no dejarnos ni abandonarnos hasta el fin. Y el fin no ha llegado. Él está con nosotros, como lo estuvo con Moisés, como lo estuvo con Elías, hoy mismo está con nosotros. Él nos ha alimentado en medio de toda pandemia, en medio de todas estas cosas que el mundo dice, en medio de toda mentira del diablo que se ha levantado hoy para tratar de intimidar a la iglesia. Hoy Él nos ha alimentado y nos ha enviado alimento, y muchas veces a través de cuervos. Gracias, Señor. Gracias, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a todos aquellos. Si hoy usted escuchando esa prédica desea introducirse en el reino de Dios, recibir a Cristo como Señor y Salvador, solo a través de Él. De nada vale que sepas Biblia, de nada vale que estés yendo a una iglesia si no tienes a Cristo en su corazón. Usted no tiene la salvación, usted se va a perder, usted se va a ir al infierno, usted se va a ir a quemar al lago de fuego por una eternidad. Recibe a Cristo hoy, recíbelo hoy, entrégale su vida. No hay nada mejor, no hay mucho tiempo. Nosotros pronto los iremos de aquí. Usted se va a quedar para recibir la ira de Dios. Escapa de esa ira, recibe a Cristo. Él va a ser tu abogado delante del Padre. Él te va a limpiar con su sangre, Él te va a restaurar, Él te va a levantar para testimonio a otros. Recibe a Cristo. Entra a ese aposento y cerra la puerta ahora a Él. Él te va a escuchar. Recíbelo porque no hay mucho tiempo. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias por la alabanza. Gracias por mis hermanos. Gracias por todo lo que has dado. Recibimos de ti todo lo que nos quieras dar. Oh, recibimos de ti esa savia, ese nutriente, Señor, que descienda del cielo para la iglesia, para los ministros, para los evangelistas que son tan necesarios en este tiempo. Gracias, Padre bendito. Oh, Padre de la gloria, afiánzanos, ensancha nuestra tienda, Padre, para que estemos firmes contra toda acechanza del diablo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.